funciones trascendentales. Entonces, después de la tortura de los límites, créanme que esto ya va a ser más tranquilón, ¿eh? Entonces, tenemos dos grandes tipos tenemos diferentes tipos de funciones trascendentales, pero los dos grandes grupos que vamos a analizar en este bloque va a ser las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Estos dos grandes grupos de funciones, bueno, pues tienen sus características particulares para cada una de ellas. Por ejemplo, lo que sí es cierto es que en las funciones exponenciales, su recíproco son las funciones logarítmicas y su recíproco de las funciones logarítmicas son las funciones exponenciales. Es decir, estos dos grupos de funciones están correlacionadas entre sí. Se podría decir que si tú sabes funciones exponenciales, puedes manejar más fácilmente las funciones logarítmicas y viceversa. Si tú eres bueno con las funciones logarítmicas, puedes trabajar con las funciones exponenciales sin mayor problema. Entonces, una función exponencial, pues es aquella que tiene la forma f de x igual a por p de x, donde a es la base, es decir, significa a lo que tú vas a elevar es esa parte, y donde a pues es una constante, ¿no? Ajá. Es decir, es una cantidad numérica, ¿no? 4, 3, menos 1, menos 10, pi, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, a es la base y es lo que vas a elevar a la potencia. Y lo que yo estoy denotando como p de x, pues es cualquier expresión algebraica que va a funcionar como la potencia. Ajá. Es decir, a lo que yo voy a elevar es. Por eso es el nombre, ¿no? Función exponencial, pues como lo dice, potencia, ¿no? ¿Sale? Es decir, es algo que está elevado al algo. Y donde el exponente es la parte algebraica de mi función. Ajá. Es decir, el exponente deja de ser una cantidad, o por ejemplo, al cuadrado, ¿no? Donde el exponente es un 2, o al cubo, donde el exponente es un 3, o sea, nada más es un número. Aquí la potencia es un argumento de una función. Ajá. Inversamente, una función logarítmica es de la forma siguiente. F de x igual al logaritmo en base a de p de x, lo que sea, ¿no? Es decir, aquí, si lo alcanzan a apreciar, el a tiene el mismo significado, que es la base constante. Es decir, es lo que me va a funcionar a mí como base para la potencia, y P, pues es el argumento, ¿no? Donde este argumento, pues es una expresión algebraica. Entonces, vean que los dos tienen las mismas cantidades, el A y el P, pero están escritos de diferente forma. Uno está escrito como una potencia y el otro está escrito en términos de un logaritmo. Ahorita más adelante, bueno, pues vamos a ir viendo qué otras cosas, bueno, pues se van pareciendo en qué otras cosas van siendo diferentes. Ajá, entonces una función exponencial y una función logarítmica, pues obviamente igual que como lo hacíamos al principio, pues tiene asociado un dominio y un contradominio. Ajá. En el caso de las funciones exponenciales, el dominio van a ser todos los reales. Ajá. Es decir, cualquier número que se te pueda ocurrir. Y en el caso de las funciones logarítmicas, su dominio va a ser aquellos para donde su argumento, es decir, donde el p de x sea mayor a 0. Es decir, un logaritmo no está definido para cantidades negativas. Ajá. Entonces, otra vez, por un lado, las funciones exponenciales tienen un dominio que es cualquier real. El dominio son todos los reales.
Y una función logarítmica es para todos aquellos donde su argumento sea mayor a cero. Es decir, no acepta valores negativos. Ajá. Entonces, una función exponencial y una función logarítmica están correlacionadas. Y vamos a poner un ejemplo sencillo para que nosotros lo visualicemos. Por ejemplo, pensemos que tenemos la función exponencial 5 a la x. Es una función exponencial muy sencilla, donde lo que me está diciendo es que ese 5 es la base, es decir, es lo que me va a funcionar a mí para calcular esa potencia. Por otro lado, la x, que es lo que denotábamos hace rato como p, es la que me va a funcionar como potencia. Y como bien dije, aquí la potencia deja de ser una cantidad numérica. Ahora es algo con x. En este caso, tomamos el caso más sencillo, que nada más es x. Bien. Por otro lado, esta función exponencial lo que me representa es el x, la potencia a la cual tú quieras elevar el 5. Por ejemplo, si yo evalúo esta función en el 0, yo lo que tendría que hacer pues es cambiar todas las x por 0. Entonces eso significa que esto sería 5 a la 0. Pero sabemos por teoría de exponentes que cualquier cosa a la 0 siempre es 1. Entonces ahí sería 1. Luego imaginemos que evaluamos en otro valor, pensemos que evaluamos en 3. Entonces eso significaría que sería 5 a la 3. Es decir, ustedes visualicen que lo que va cambiando es la potencia. ¿Se acuerdan que en los otros, por ejemplo, lo que cambiaba era lo de abajo? Aquí lo que cambia es lo de arriba, la potencia. Es decir, 5 al cubo. O sea, en otras palabras, 5 por 5 por 5. Y eso nos da 125. Y por otro lado, ahora pensemos una cantidad negativa, a lo mejor en menos 2. Es decir, es evaluar el menos 2. O en otras palabras, 5 a la potencia negativa. Es decir, 5 a la menos 2. Que eso es 0.4. Entonces, si estos valores yo los veo en el plano, yo lo que voy a ver es lo siguiente. Digo, imaginen que este es el plano, ¿no? En las potencias negativas, vean cómo este valor se hace pequeño. Es decir, en el menos 2 sale 0.4. Imaginen que si nosotros evaluamos en menos 10, pues este valor va a salir todavía más pequeño. Es decir, para las cantidades negativas, es decir, para las que están de este lado, esto se va a hacer muy cercano al 0. Y para las cantidades positivas, ustedes vean cómo empieza a crecer rápidamente. O sea, del 0 al 3 pasó del 1 al 125. O sea, vean qué rápidamente creció. O sea, en otras palabras, en este lado crece muy rápido y de este lado, en el sentido negativo, crece muy lento. Es decir, aquí se extiende rápidamente en el eje de las Y en los positivos y en los negativos empieza a crecer lentamente y acercándose hacia el cero. ¿Sí? Eso en el caso de las exponenciales. Una función logarítmica, por ejemplo, si yo digo la función logaritmo de base 5 de x, yo lo que estoy diciendo aquí es, si yo elevo el 5 a la potencia tal, ¿cuánto tendría que valer esa potencia para que me diera tal resultado? Por ejemplo, les voy a poner algo. Si yo evalúo en 0, esto significa, perdón, si yo evalúo en 0, esto significa el logaritmo en base 5 del 0. Lo que significa esta parte, aquí por ejemplo en el 0, es que yo necesito saber qué exponente
le pondríamos al 5 para que esto me diese 0. Como en este caso, por teoría de exponentes, no hay ningún valor para el cual tú puedas ponerle una potencia y esto te dé 0, entonces el logaritmo de 0 no existe. Es decir, es indeterminado. Ajá. Y por eso esto justifica el por qué el logaritmo no aplica para el 0 o cantidades negativas. Es decir, lo mismo sucede aquí. Si yo tengo el logaritmo de base 5 y yo ahí le pongo un negativo, significaría a qué potencia yo lo tengo que elevar para que me dé un negativo. Pero como la base es una cantidad positiva, estamos de acuerdo que por cualquier cosa que yo lo eleve, siempre me va a dar otro positivo. Entonces el logaritmo no existe. Ajá. Entonces el logaritmo solamente va a existir para cantidades mayores a 0 o cantidades positivas. Por ejemplo, pensemos que ahora yo lo que quiero calcular es f evaluado en 125. Significaría entonces cambiar el 0 por el 125. ¿Esto qué significa? Si yo evalúo en el 125, yo lo que estoy diciendo es el logaritmo en base 5 del 125. ¿A qué va a ser igual? Esto significa que si yo tengo el 5, es decir, mi base, ¿a qué exponente lo tengo que elevar para que me dé 125? Si ustedes se fijan de la función exponencial anterior, yo tenía que el exponente era 3. Para que el exponente era 3 me daba 125. Entonces, eso significa que yo aquí le tendría que poner 3 para que 5 a la 3 me dé 125. Entonces, eso significa que el logaritmo en base 5 de 125 es 3. Y ya, ¿no? Entonces, la función logaritmo, por eso es que está relacionado con la función exponencial. Porque en la función exponencial es, tú lo elevas a la potencia y te doy el resultado. Y en la función logaritmo es lo inverso. Yo te doy el resultado, dime a qué potencia lo tengo que elevar. Entonces, bajo esa idea, la función logaritmo tiene una similitud en la gráfica de la función exponencial. En la función exponencial, la gráfica es, digamos, creciente, digamos, en esta forma. En la función logaritmo tiene un parecido. Como solamente puede tomar cantidades positivas, pues es decir que este camino de los negativos no lo vamos a tomar en cuenta porque no existe para los negativos y solamente nos vamos a fijar en los puros positivos. En el caso de los positivos, vamos a ver que entre más cercano esté al 0, más crece y entre más lejos, también. Es decir, vean que la misma forma de la función exponencial, pero como si la giráramos. Imaginen que agarran esa gráfica de la función exponencial que yo les acabo de poner y la giran y van a obtener la forma de la función logaritmo. Lo mismo sucede en sentido contrario. Agarren la función logaritmo, gírenla y van a obtener la función exponencial. Entonces, siempre que estemos trabajando con la función exponencial, podemos trabajar con su inverso o su recíproco, que es la función logaritmo. Ahorita nada más esto es un panorama general, como a manera, para que entiendan que es una función exponencial y que es una función logaritmo. Pero ya en la siguiente clase nos vamos a enfocar, por ejemplo, primero en las exponenciales y ya después vamos a pasar a las logaritmos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Bueno, pues entonces hasta aquí la dejamos. No olviden que tienen que hacer su portada junto con su apunte del día de hoy.